Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de 15 de marzo de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Lucas capítulo 8 y versos 38 y 39. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960: y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es una palabra que ha inquietado mi corazón desde el día de ayer y que estoy seguro es el mensaje que Dios quiere poner en nuestro espíritu en esta mañana. La palabra de Dios habla de la historia de un hombre conocido como el endemoniado Gadareno. Era un hombre de Gadara, un hombre que vivía endemoniado y que la palabra dice que era tan terrible su situación, que aquel hombre vivía atado con grillos, andaba todo el tiempo con cadenas y estaba atado, pero aún él rompía por el producto de los demonios que estaban en él, que dice la escritura claramente era una legión. Rompía las cadenas y era todo el tiempo habitando lugares desérticos y lugares tales como cementerios. Y un día se encuentra con Jesús y Jesús obra en él un milagro de liberación. Es impresionante porque la cita de referencia, el verso 38, dice que el hombre, es decir, aquel endemoniado gadareno, fue delante de Jesús y Jesús sacó los demonios de él. Y luego dice la escritura que el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús se despidió diciéndole: vuelve a tu casa y cuéntale cuántas cosas grandes ha hecho Dios contigo. Y me hacía reflexionar el Señor mucho en esta palabra, porque nosotros hemos venido dejando de practicar dos principios fundamentales. Uno, la obediencia, y dos, la gratitud. Es importante entender que el estado del endemoniado era terrible. La palabra relata claramente desde el verso 26 hasta la altura del verso 39 del capítulo 8 del Evangelio de Lucas, toda la situación de este endemoniado. Sin embargo, Jesús se le aparece, lo bendice, lo liberta. Pero aquel hombre estaba tan agradecido con Jesús que él anheló poder seguir a Jesús. La palabra es clara cuando dice que el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo dejara acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, vaya, regrese a su casa y cuente todo lo que Dios ha hecho por ti. Y lo que hace este hombre es que no se incomoda, sino obedece a la voz de Jesús. A ese mismo Jesús que físicamente deseaba acompañar, ahora él dice: no, es más importante hacerle caso al maestro y a aquel hombre que me ha libertado. Entonces de esa forma el endemoniado se fue, dice la escritura, y le contó a todo el pueblo lo mucho que Dios y Jesús había hecho por él. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Número uno, porque cuántas veces tú y yo hemos recibido una bendición de Dios, hemos sido libertados por Dios, Dios ha pagado nuestras deudas, hemos hecho tantas cosas en las que Dios nos ha bendecido, pero de manera muy extraña nosotros olvidamos agradecer a Dios. Y olvidamos agradecer a Dios de muchas maneras. A veces no testificamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. En otras ocasiones Dios nos bendice, vamos por el milagro y nos despedimos de la casa de Dios y nunca volvemos a buscar ni a Dios ni a su presencia, ni mucho menos visitar su casa para encontrarnos con Él. Y así muchas otras cosas. Pero también está el sentido de la obediencia. A veces Dios nos dice: ya te liberté para que no vuelvas a hacer lo que estás haciendo antes. Y Dios nos liberta, salen los demonios de nosotros y nosotros volvemos al lugar que un día nos ató, al lugar que un día nos generó y a estar con las personas que un día nos generaron esa atadura.
A veces Dios limpia nuestras finanzas, sana nuestras deudas y no solamente no testificamos, sino después volvemos a tomar decisiones equivocadas, negocios equivocados sin consultar a Dios y volvemos a endeudarnos de una manera abierta. Entonces la pregunta es, ¿dónde está nuestra gratitud? ¿Por qué no reconocemos que Dios nos bendice y no solamente le reconocemos, sino le agradecemos desde el punto de vista, no solo decir Señor gracias y testificar, que es algo muy básico e importante, que es contarle a los demás lo que Dios ha hecho en nosotros, sino aparte de agradecerle con el testimonio, hay que agradecerle no volviendo a ese lugar precario de atadura, de dificultad, de malas decisiones, de todo aquello que hicimos antes cuando Jesús nos libertó, nos liberó de eso. Pero por último, el sentido no solamente de la gratitud, sino de la obediencia. Ya le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿qué hacer después de que tú hiciste esto? Porque si tú me sacaste de deudas, es para que yo no vuelva a tener circunstancias de estrés, de dificultad y de agonía por causa, incluso de amenazas por causa de las deudas. ¿Qué quiere que haga ahora? De a poco Dios te cambia la mentalidad, te da un nuevo orden económico, una nueva capacitación de administración a la luz de la palabra y te vuelve un empresario, por ejemplo. ¿Qué tal si de pronto digo, Señor, yo estuve con muchas mujeres, hay muchos vicios y a través de eso me até? Ahora tú me hiciste libre, ¿ahora qué quieres que haga para ti? Ya no que vaya y entre en un estado o en una atmósfera de gente que me ata y que me lleva a lo que no es de Dios, sino de pronto me una a buscar a otros para ayudarlos a salir, o lo mejor, que predique a muchos de lo que Dios hizo en mí, que va a ser la forma como ellos van a saber que el mismo Dios que a mí me bendijo y me libertó y me ayudó, va a ser el mismo que lo va a hacer con ellos. Así que la palabra ha sido muy clara. Es sentido de entender que Dios muchas veces ha bendecido mi vida de alguna u otra forma o en alguna u otra área, que ha libertado mi vida, que ha sanado mi corazón, que me ha restaurado, etcétera, etcétera. La pregunta hoy es, ¿dónde está el sentido de gratitud y el sentido de obediencia? De gratitud testificando y contando a otros lo que Dios hizo y no volviendo a lo que Dios ya me sacó. Y de obediencia, preguntándole a Dios, Señor, ¿qué quieres? Y si Dios me dice que haga otra cosa, aún la que no sea, porque yo veo el deseo del endemoniado que ya ahora es libre de ir a seguir a Jesús, de acompañarlo, pero eso dice, no, vete a tu casa y hazle saber a todos lo que yo he hecho por ti, y él hizo eso que Dios le dijo. La palabra dice que termina siendo un predicador de Decápolis, es decir, Deca 10 ciudad, se vuelve el evangelista y el predicador de 10 ciudades. Qué tremendo es Dios. Cómo convierte un endemoniado que la misma gente del pueblo le tenía miedo en un predicador de 10 ciudades, y ahora el que estaba atado no solamente es libre, sino obedece a Jesús para volverse predicador de muchas ciudades. Pregúntale a Dios qué quiere hacer contigo y no vuelvas a tu pasado, porque vienen tiempos de restitución, de bendición, pero de parte de nosotros debe haber gratitud y obediencia. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.